Y luego pues vamos a tener, avanzando un poquito en este tema, algo que ya también habíamos tratado el semestre pasado, que son los subgéneros teatrales. Los queremos recordar para lo que vamos a ver a continuación. En el caso de los subgéneros teatrales están los mayores, los menores y los musicales. Dentro de los mayores vamos a encontrar a la tragedia, que ya vimos que proviene del canto al macho cabrío al ser sacrificado el dios Dionisio. Y la tragedia pues se caracteriza por la exposición de problemas del hombre como pestes, muertes, desolación, el final triste y desgarrador asociado a la muerte o a la condición deplorable de un personaje o a los personajes pues principales de la historia. Aquí vamos a encontrarlas desde las tragedias clásicas, el héroe trágico, el destino del héroe fatídico o el héroe que se puede enfrentar a su destino. Y encontramos también la comedia, que en este caso aquí en la comedia los rasgos de los personajes tienen deformidades físicas o cierta falta de habilidades intelectuales. Es mostrar al personaje con sus defectos y de una manera muy ingeniosa pero crítica, con la finalidad de que se le entretenga al público con situaciones ridículas, descabelladas o acciones bufonescas. Aunque por lo regular no terminan en desgracias, pero tampoco no todos los finales son felices. Los personajes tienen que aprender una lección para que se den cuenta de las acciones que tienen que remediar. Y bueno, entonces ya tenemos tragedia y comedia. La tragicomedia pues es esta mezcla de la tragedia y de la comedia, y pues también precisamente en el caso del drama vamos a encontrar que no todo en la vida es cómico, pero tampoco es trágico, sino existen matices que lo van combinando para divertirse, para sufrir, para días alegres, para días tristes. Por eso una obra dramática, los personajes se enfrentan a situaciones más bien de tipo desfavorable. Pueden verse favorecidos por la intervención de personajes, resaltan en ocasiones dioses, entidades sobrenaturales, el futuro de los hombres. Es decir, el destino de los personajes se encausa situaciones que le permiten cumplir con un propósito o un plan que proyectó. El drama proviene del vocablo griego que significa hacer o llevar a cabo. Y dentro de sus principales características están el intentar imitar a los seres humanos como lo son en la realidad. ¿Y cómo somos los seres humanos? Pues a veces un poquito patéticos o ridículos. Nos desenvolvemos de manera lo más realista posible, con dificultades, con problemáticas, y así mismo es como se coloca o ocurre la naturaleza de la vida humana y se proyecta pues a través de estas obras. Aquí ustedes conocen una obra que leyeron en primero, que fue La Celestina, ¿no? Una vieja que ejerce la brujería y además es alcahueta, protege a un grupo de prostitutas por medio de sus poderes. Si recuerdan ustedes la historia, Celestina se acerca a Melibea y se vuelve confidente hasta que finalmente acepta un romance con Calisto. Ambos jóvenes se reúnen en la Torre Melibea y el drama actual de la Celestina, el que conocemos en la actualidad, carece un poquito de desenlaces trágicos y suele terminar con el simple cierre de la historia. Sin embargo, el autor de la obra intentó demostrar los efectos nocivos de las pasiones. Y no es la única vez que la Celestina ha sido proyectada. También la Celestina, hay que mencionar de nueva cuenta a este personaje de William Shakespeare, que también compuso piezas teatrales con elementos que mezclaban a la tragedia con la comedia, como es el caso del Mercader de Venecia. Para quien le interese, pues pueda revisar esto del Mercader de Venecia. O un personaje importante del siglo de oro español, como lo fue Lope de Vega, que escribió Fuente Ovejuna, representando a un pueblo con atropellos o injusticia de una autoridad. Las tropelías de los reyes que conceden el perdón a todo el pueblo. O Tirso de Molina escribió algo con tintes parecidos a la Fuente Ovejuna, que fue El burlador de Sevilla,
donde presenta a don Juan Tenorio, un personaje que a lo mejor recuerdan ustedes por haberlo escuchado en algún sitio, un joven temerario y libertino que se ve obligado a dejar la corte de Nápoles y que naufraga en España y termina en las costas, donde abandona robándole unos caballos, seduce también a doña Ana de Ulloa y se aprovecha para acercarse a Ana y saca ventaja de ella. El padre de la dama pues no está muy a gusto con que se acerque a su hija y pues lo lleva a un duelo de honor, donde Juan, como todo héroe de la historia, sale triunfante y asesina al caballero de la historia. Bueno, nuevamente don Juan pues sale librado y lo arrastran hasta el infierno, lo que le permite a todas las doncellas burladas por él, porque aparte pues era un mujeriego, restituir su honor y casarse con sus respectivos pretendientes. Y bueno, vamos a encontrar también los géneros menores como el entremés, el sainete, que se colocaba regularmente como intermedio de las obras teatrales, el auto sacramental, que es más bien de tipo o índole religiosa, y la farsa, que es más bien una burla, muchas de las ocasiones una crítica política. Dentro de los géneros musicales, y no son los únicos, vamos a encontrar la ópera y la zarzuela. Cuando veían ustedes esta película de Sweeney Todd, que ustedes vieron una película un poquito más antigua, si ven la nueva película que no logré encontrarla para que la pudieran descargar de forma gratuita, verán como la ópera es una de las principales características de esta película, que por cierto también, pues de ahí surgió, precisamente por eso la vieron, surgió del género dramático. Otros géneros como la revista y los musicales actuales. Y bueno, pues ya centrándonos un poquito con tres características que quiero que observen, vamos a encontrar el guión teatral. En el caso del guión teatral, en cuanto a se refiere, hablamos de las indicaciones que brinda el autor, desde las características técnicas como la escenografía, la vestimenta, hasta el fondo o el desarrollo de la historia. Aquí nuevamente vamos a encontrarnos con dos conceptos, que es el de forma y el de fondo. El de forma, toda la parte técnica, y el de fondo, todo el contenido o los diálogos que se presentan a partir de la historia y en el cual la voz de cada personaje puede hacer referencia a un espacio y finalmente pues también tiene una consecuencia dentro de la historia. Aquí vamos a encontrar como primer elemento pues a la modalidad discursiva. La modalidad discursiva se va a relacionar con la distribución del texto, es decir, el diálogo, que es esa conversación entre dos o más personas, el monólogo, que ya les dejé uno y lo hicieron bastante bien, que es habla del personaje que se encuentra en un escenario y habla de sí mismo esperando resolver un conflicto interno. El soliloquio, que a diferencia del monólogo, el personaje se dirige a un público como si esperara una aprobación o una negación del público a quien lo actúa. Y el aparte, que es una modalidad discursiva, donde el personaje se aparta de una conversación, hagan de cuenta así como si el tiempo se detuviera, y los otros interlocutores no lo escucharán. Sin embargo, obviamente los que estamos en el teatro, los que estamos observando la obra, estamos escuchando que expone sus ideas y pues regularmente maquina una idea o hace una burla ante una situación, por eso el tiempo se congela. Entonces, primer elemento sería modalidad discursiva. Otro elemento serían las acotaciones. Las acotaciones dentro del guión van a ser elementos que por lo regular describen o hacen referencia a acciones, como puede ser elementos paralingüísticos, que son los indicios no verbales que acompañan en todo momento al diálogo, como cuando cambiamos de tono, que estamos enojados o tristes o alegres, ¿no? El alargar silábicamente una oración o el hacer una pausa. Y también otra acotación serían los diálogos o la comunicación no verbal, lenguaje de expresiones faciales, el hacer movimientos o la forma de tocar a alguien más. En los movimientos pues sería la parte kinésica, los movimientos de los ojos, la parte oculesia o la proxémica, que es la distancia entre los participantes, o algún otro tipo de acción no verbal como el asemejar nadar, volar, tocar el piano.
Y bueno, acotaciones externas como la escenografía, el vestuario y otros aspectos como el humo que sale, el levantar un personaje con ayuda de un cable, la explosión de un edificio, ¿no? Todas estas acotaciones que se hacen, que son las indicaciones que por lo regular se describen entre paréntesis y en cursivas. Y en el caso de la historia o de la trama, este es un concepto que nos va a hablar un poco del argumento en el que se va a desarrollar la obra de teatro o la historia. Desde abordar una temática de la realidad, que puede incluir elementos fantásticos, hasta la relación de la trama con las acciones, donde se va a apuntar a situaciones verdaderas o falsas, o el carácter de la temática, que se refiere a los subgéneros dramáticos, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de trama y los estados de ánimo que van a tener los personajes. Esta sería la historia, la trama. En relación a lo que se refiere al lenguaje artístico, nos sugiere también un poquito hablar de los espacios. En el caso de los espacios se va a referir al lugar donde se desarrollan los hechos de la trama, que puede ser desde una ciudad, lo urbano, o puede ser un lugar del campo rural, antiguo, un teatro antiguo, algo relacionado con la modernidad, algo exclusivo, popular, real, ficticio, entre otros, ¿no? Y el tiempo, que va a hacer referencia a la época que se representa, qué lugar o qué momento de la historia se está representando. Según el tiempo de la historia, nosotros también vamos a poder aludir a la duración real de una obra, porque nos hacen ver que los días, los años o las semanas pasan en pocos segundos, pero también esta secuencia de la historia nos va a permitir el poder observar pues cuál es el tiempo de la duración real de la obra de teatro. Y hay un tiempo también que es el tiempo subjetivo, donde cada personaje puede o no regresar en el tiempo para recordar alguna cuestión, así como cuando vemos una película. Imaginarse en otro plano temporal o atemporal, o inclusive que el personaje sienta que está dentro de un sueño. Y bueno, los personajes, que son la parte más importante, aquí ya sabemos, como en otras características que podemos observar a través de otros géneros, puede ser dividido según la jerarquía de la trama, que son personajes primarios, los que desencadenan el conflicto de la historia y lo resuelven, los secundarios, que intervienen en la trama pero no influyen en el final, los incidentales, que son los que tienen apariciones breves, ¿no? El mesero que llega y pide la orden, por ejemplo. Y otro elemento, pues, de los personajes puede ser según el objeto de deseo: el protagonista, que es el que lucha por resolver el conflicto; el antagonista, que es el malo de la historia, el que a veces se asocia con la maldad o la indiferencia cruel; los coadyuvantes, que son los personajes que contribuyen a que el protagonista pueda salir adelante; y los oponentes, que son los personajes que se oponen a los deseos que tiene el propio protagonista. También vamos a tener aquí otra categoría que va a ser según su naturaleza: los humanos, que son los personajes reales; los mitológicos, que se refieren a dioses o héroes; los fantásticos, aquellos que tengan alguna característica sobrenatural, como por ejemplo los duendes, los monstruos, los dragones, las brujas o los fantasmas; y los alegóricos, que pueden representar conceptos cósmicos como el amor, la muerte, la sabiduría o inclusive también el tiempo, ¿no? Entonces esto se refiere a las características del guión teatral.